Sayo Arando, Eunate Elio y yo misma pues llevamos un tiempo trabajando juntas en temas de género. De hecho, Eunate hizo su tesis en 2011, principalmente enfocada en Mondragón. Sayo Arando y Eunate son de la Universidad de Mondragón y yo de la Universidad de Zaragoza. Es el último trabajo que hemos hecho, está en maquetación, va a salir dentro de unos días, obviamente no va a salir en prensa, pero vamos, una revista académica. Se llama Perspectiva de género de la economía social y el cooperativismo hacia una agenda de investigación transformadora, que también tenemos mucho que hacer allí. Y se va a publicar en una revista que se llama CIRIEC España, revista de la economía pública, social y cooperativa. Por ahí está también Belén, que es una de nuestras compañeras que llevamos mucho tiempo trabajando, y que también es una de las grandes expertas, llevas mucho más tiempo que desde luego que yo, y eres una de las grandes expertas, invitada por la OCDE y una de las, bueno, en materia de datos, de las mejores. Partimos de este marco, que es cierto que se confirma que numerosas investigaciones a lo largo del tiempo han confirmado que la economía social y solidaria y el cooperativismo, especialmente desde sus inicios, porque tenemos que hablar primero de cooperativismo, en su origen, nos están proponiendo un marco general, democrático, con unos principios, con unos valores, y que le han hecho al cooperativismo pionero, el cooperativismo ha sido pionera para la integración de las mujeres y la adopción de las demandas socioeconómicas alineándose con los postulados de la economía feminista. Y esto nos vamos a remontar nada menos que al siglo XIX, que es lo que voy a poner a continuación. Pero también es cierto que aunque esos principios cooperativos hablaban de equidad e igualdad, no estaba de manera explícita la igualdad y la equidad de las mujeres. Eso también es cierto cuando nos remontamos nada menos que al siglo XIX, a mitad del siglo XIX. Pero siempre las cooperativas han ofrecido un entorno más propicio y más capaz de promover la equidad y la inclusión de los colectivos históricamente infrarrepresentados. Y ahí nos vamos a remontar, que seguramente ya sabéis, las hilanderas de Fenwick, diríamos que sería la primera cooperativa reconocida, que es del siglo XVIII, todo mujeres que deciden agruparse. Pero es verdad que los que promovieron esos principios que actualmente se mantienen ya fueron los pioneros de Rosedale, pero para que llegaran los pioneros de Rosedale tuvieron que ocurrir numerosas otras experiencias y obviamente estuvieron las mujeres ahí. Y yo tengo una foto en mi despacho de los pioneros de Rosedale que eran todos señores, pues va y resulta que había una señora, me han vendido el regalo, me lo trajeron de regalo, digo, vaya fraude, ¿no? Es decir, pocos sabemos, o muy pocas personas sabemos, que había también una mujer. Y de hecho, en la cooperativa Women Will, en 1883, un grupo de mujeres, que lo que es ahora el Comité de Igualdad de la ACI, tuvieron que pelear para crear su propio comité, su gremio de mujeres cooperativistas, pero fijaros lo que hacían. Eran mujeres que promovían los derechos de las mujeres, las reformas sociales, el comercio ético, no solamente ser cooperativistas. Hablaban también obviamente del liderazgo femenino, pero también hablaban también de la paz. Es decir, era un movimiento cooperativista en su origen, como todos conocemos, un movimiento, es aquel que forma parte también del movimiento de la vida, ¿no? Del movimiento de todo lo que pasó. Y me parece importante porque esto es algo con el que acabaré, ¿no? Con esa parte de dónde vienen también las mujeres cooperativistas y qué formularon esa historia. Hemos ido haciendo varios trabajos, estos con Marie Bouchard, con Juan Fernando Álvarez, Marie Bouchard de la Universidad de Montreal, Juan Fernando Álvarez de Colombia. Volvemos a confirmar en 14 países de Iberoamérica, bueno, más, había unos cuantos más, en varios países de Iberoamérica volvemos a confirmar que sí, que la economía social y solidaria, las cooperativas, son un entorno que claramente favorece y sigue favoreciendo el empoderamiento de la mujer y la promoción de las mujeres. Ahora bien, ahora empiezan los peros. Es importante reconocer que nuestras entidades están insertas en un sistema que tiene unas claves de siglos que han influido y nos han conformado, y que esas claves a veces podemos encontrar y encontramos perfiles de organizaciones que tienden a reproducir en cierta medida las estructuras predominantes del sistema socioeconómico del que son parte. ¿Vale? Y eso lo sabemos, y eso necesita, por lo tanto, pensamos que hay un margen de mejora para superar todo lo que ya se ha dicho hace un momento. Esa segregación ocupacional, eliminar ese techo de cristal, garantizar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, empoderando a las mujeres, avanzando en una cultura organizativa que ponga a las personas y la vida en el centro. Por lo tanto, sabemos que hay que mejorar. Y os pongo esto. ¿Alguien sabe qué es? Esto sería un escenario de un teatro. Es una audición de música. Ya en los años 70 del siglo pasado se empezaron a hacer audiciones ciegas.
Esto sería un biombo en el centro, a un lado el jurado que va a evaluar y a otro lado las y los músicos que van a interpretar. Para evitar, fijaros en algo tan hermoso como es simplemente escuchar música, para evitar esos sesgos de género. Pero eso os lo devuelvo a las personas que estamos aquí escuchando. No solamente las organizaciones tienen sesgo de género, tenemos nosotras. ¿Y por qué? Porque estamos entrenadas, formadas en un sistema de siglos y siglos que nos ha estado diciendo dónde tenemos que estar las mujeres, para qué tenemos que hacer y qué tenemos que hacer con nuestras vidas y cómo tenemos que ser. Y eso forma parte de la vida misma y forma parte de nuestro sistema. Yo he tenido que hacer, cuando he empezado a hacer trabajo sobre género, he tenido que hacer formación, he tenido que hacer formación en muchos ámbitos, porque yo misma decía, ostras, patino y muchísimo, cuando empecé a trabajar en este ámbito, ¿vale? Pero no solamente eso, también estamos entrenadas y entrenados en un modelo neoliberal brutalmente salvaje, una globalización neoliberal que es salvaje. Venía escuchando ahora un programa de música clásica que me gusta mucho y hablaba de la contemplación y hablaba de un filósofo que nos dice que a veces caemos en el terrible pecado de no ser productivas. Y en estos tiempos, si alguien no es productiva, ¿qué le pasa? La echamos, la obviamos, desaparece del mapa, no forma parte de la vida. Y eso es una auténtica barbaridad. Hablaba de la contemplación, de la meditación, de la necesidad de parar. Vivimos en un mundo capitalista que dice que solo valimos si producimos. Y por lo tanto hemos entrado también en un modelo realmente esquizofrénico. Y eso forma parte de ese juicio que hacemos también de las cosas. Y está enredado claramente con el feminismo o con esa perspectiva de género. Otro también que estamos muy enredadas en estos momentos es el modelo de redes sociales, que no sabemos todavía a dónde nos lleva, pero está claro que están estandarizando comportamientos, formulando interacciones entre personas en el modelo de relaciones que nos está estandarizando a nivel mundial. Y cuando ya viene esta inteligencia artificial, es cierto, si ya la habéis probado, nosotros llevamos tiempo entrenándola para que diga que es la economía social, porque las primeras veces decía burradas. Ahora ya le hemos metido tal cantidad de documentación para que aprenda a decir que es una cooperativa y tal. También había que entrenar a la inteligencia artificial para que se adapte al menos al lenguaje o al menos que los conceptos los diga bien, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, tenemos que trabajar muy y muy intensamente, no solamente como organizaciones, sino como personas, para quitarnos esa imposibilidad de escuchar, eso que nos impide a veces escuchar y disfrutar de la buena música. Y aquí serían las conclusiones de ese trabajo. ¿Qué propuestas tenemos como finales del trabajo que hicimos con Sayoa, con Eunate, estos meses atrás? Primero, proponemos, en coherencia con lo que acabo de decir, es necesaria una revisión crítica del pensamiento fundacional del cooperativismo. Y esto supone reescribir los elementos culturales que deben primar para garantizar una transformación real de la sociedad desde una mirada feminista. Y ahí os recomiendo encarecidamente Reas Euskadi, este documento, me lo he leído profundamente, habla de las organizaciones habitables, que seguramente ya lo conocéis, y es un concepto tremendamente interesante para ver cómo nuestras organizaciones acogemos, cuidamos y evolucionamos. Y no somos organizaciones que excluyen, que echan fuera a toda aquella persona que no es en el sentido productivo. Son organizaciones que cuidan. Cómo nuestras cooperativas realmente se han convertido o son organizaciones habitables. Habla de bancos de tiempo, habla de modelos de organización, habla de ejemplos de organizaciones pequeñitas, pero que es un proceso interesantísimo que desde Reas Euskadi se está promoviendo y de Reas a nivel internacional, nacional. En segundo lugar, la guía que habéis hecho me parece extremadamente útil, necesaria y que hay que ponerla en marcha, pero ya, o sea, hay que hacerlo ya. ¿Por qué? Va en la línea de lo que planteábamos ahí también. Contar con unos principios y valores que mencionan la igualdad, y la equidad no garantiza que las organizaciones lo sean. Esto ya es una obviedad, ya lo sabemos, pero es decir que la igualdad efectiva para que todos los colectivos oprimidos debe ser gestionada de forma activa y consciente, sin confiar en que esta igualdad esté garantizada por el mero hecho de ser cooperativa. Esto lo tenemos claro y por eso me parece más que oportuna, nada más y nada menos que esta guía, que habrá que hacer otras guías, pues a lo mejor para otros sectores, o habrá para tamaños, o lo que sea, pero que ya es el camino, ¿no? Lo que decíais, es un gran camino. El proyecto CAP, si habéis contado con gente tremendamente interesante, Timothée, Dani,
Francesca, bueno, toda la gente de allí. Pero también decíamos que hay que ir más allá de la paridad, que por lo del 60-40 no estamos construyendo ni estamos transformando, o esa es una opinión, que tenemos que hablar también de poder, que es lo que se estaba hablando aquí, y entender el poder como una fuerza transformadora, no ejercer el poder en sí mismo, sino porque tenemos una alternativa de poder, porque tenemos una forma de entender el poder, y que esa capacidad transformadora que tiene la propia modelo de la economía social y, por supuesto, las cooperativas. Y ahí aparecen una serie de datos, y a mí me parece muy importante, como decía, hay que dar datos, pero también hay que meterse dentro de los datos. Porque si decimos estos que nos parecen pocos, pues vamos a meternos en estos. Este es el último informe que he encontrado del año 2024, que es el informe que se publica por el IES Business School, y es el informe de mujeres en los consejos de administración, la 8ª radiografía del mercado continuo que se hace desde IES. Que me he dejado las gafas, tengo que venir para aquí que no veo. Entonces, ahí estaría uno de los datos que desde CAPSE Project se indica, y es cierto, totalmente cierto, a partir de los informes también a nivel europeo, que hablamos que un 33,8% de las personas que ocupan los consejos de administración son mujeres en las empresas cotizadas en bolsa, frente al 32,2% en 2022. O sea, una alegría, se está mejorando y está mejorando el número de mujeres que participan ahí. Pero vamos a los datos. ¿Qué tenemos aquí? Que nos dice que el IBEX y el resto del mercado continuo, aquí nos distribuiría el tipo de consejeras que participan en estas empresas. Tendríamos las ejecutivas, que aquí la cifra es del 1,6 y aquí es del 3,9, por lo tanto un 2,9. Vale. Que en las independientes estamos hablando de nada menos que cerca del 80%. Enhorabuena, obviamente, porque estamos hablando de una enorme capacidad a la hora de incorporar mujeres en el 80%. Pero si vamos a los dominicales, ¿qué significa ser consejera dominical? Son las que son propietarias, pero no del todo. Los dominicales serían los propietarios de las acciones, ¿sí? La propiedad de la empresa, que pueden elegir representantes que forman parte de ese consejo de administración de la empresa del IBEX o tal. Que no necesariamente la persona que se elija como representante tiene que ser a su vez propietaria. ¿Me explico? Con lo cual, aquí estamos hablando ya de un 15,8, aquí ya estamos hablando de un 28 en total, un 23. Estos son los que estarían representando a la propiedad, que estos serían independientes, ejecutivos que tendrían funciones y externos. Pero fijaros, si analizamos un poquito más, son 439 mujeres. Que me alegró, o sea, faltaría más y me parece un paso importantísimo y hay que seguir avanzando. Pero si analizamos un poquito más, 56 mujeres de ese grupo de 439 pertenecen a más de un consejo de administración. Es decir, que hay algunas que pertenecen a 3 consejos de administración. Hay una concentración de poder importante. Y no es precisamente lo que estamos proponiendo desde la economía social, ¿no? Creo que cuando decimos que hay 200.000 socias cooperativistas en cooperativas agroalimentarias, hablamos de propietarias. Y que cuando decimos 44.000 mujeres pertenecen a los consejos rectores de las cooperativas agroalimentarias, son propietarias. Y estamos hablando de 44.000 mujeres. Así que cuidado con los porcentajes, porque aquí tenemos que hablar de otra cosa. Y aquí tenemos que presentar otros números. Porque entonces nos estamos equiparando, porque los porcentajes todo lo iguala, estamos diciendo que 439 mujeres, mi admiración a ellas, tienen una formación impresionante, me he metido en los currículos, está la lista, están los nombres, impresionante en este informe, pero yo quiero hablar de las 44.000 mujeres cooperativistas de los consejos rectores de las cooperativas agroalimentarias, que no me sé los números de Coceta, por eso te los digo, es que el gusto he venido ahora. ¿Cuántas mujeres exactamente estaríamos hablando en las cooperativas de trabajo asociado? Bueno, que no estamos hablando de 439 y volvemos a hablar en estos... No, obviamente, porque si solamente ya de cooperativas agroalimentarias, que a veces se dice que cooperativas agroalimentarias, como se decía en el anterior, ¿no? Que solamente un 4,8 presidenta, que solamente un 10%, digo, perdón, estamos hablando de 44.000 mujeres y propietarias más de 200.000. Y eso sí que transforma la economía, eso sí que es cambiar. Por eso esa frase que decimos, tenemos que ir más allá de los consejos de administración y de los consejos rectores, porque lo que necesitamos es que lleguen personas a esa audición, necesitamos que lleguen a hacer la audición, primero tenemos que trabajar la anterior
que también lo sabemos. Bien, y volvemos a insistir en este asunto. En el escenario global que tenemos se entremezclan varias crisis estructurales, que ya las sabemos, y que lo que supone un aumento de la desigualdad, precarización del trabajo, la crisis climática y la pérdida de capacidad democrática, y a lo que añadimos estas violencias territoriales que son algunos, bueno, por nombrar algunos de los retos, no solamente en nuestro territorio, sino a nivel mundial. Y que no podemos seguir pensando en ese modelo colonial en el que nosotros somos el norte y el sur tienen otros problemas, o nosotros ya sabemos lo que necesitan. Y en este sentido, ¿qué ocurre? ¿Qué sabemos históricamente? Que las mujeres y los colectivos vulnerables son los que van a sufrir la mayoría de esas consecuencias y que, por lo tanto, habrá que tener presente todo eso. Pero no solamente eso, sino también que muchas veces son esas mujeres y esos colectivos los impulsores de las realidades alternativas. A la vez que son víctimas, también son transformadoras y veamos o tratemos de ver ese mundo desde la transformación. Otro trabajo que hicimos en su momento y que nos parece fundamental es seguir trabajando en fortalecer el vínculo entre el cooperativismo y la economía social con la economía feminista, con el movimiento feminista. Y entonces me vuelvo a esa primera diapositiva que he dicho. Cuando las mujeres del gremio cooperativistas, de las cooperativas, en el siglo XIX, promovían el divorcio, los derechos de las mujeres, promovían la paz y promovían todo esto, formaban parte de la vida, formaban parte de nuestros territorios. Pues por eso me parece fundamental recuperar y fortalecer, en algunos casos recuperar, en otros fortalecer, el movimiento cooperativo mediante el compromiso con los movimientos sociales, obviamente con el feminismo y con otros. Y me quedaría esto último. En 2022 creamos un equipo de trabajo con más de 14 países en concreto, juntamos, tuvimos un montón de reuniones y teníamos la siguiente pregunta de investigación, que era recuperar la memoria de las mujeres desde el siglo XIX, principios del XX, en los distintos países que formamos el equipo, y conocer las contribuciones de las mujeres al cooperativismo, obviamente, porque la economía social en esos momentos no existía, al cooperativismo y también a esa economía social y solidaria. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Me podéis responder? Pues que no había absolutamente nada. Tuvimos que reconducir todo el proyecto para hacerlo sobre las mujeres del hoy. Pero es que no podíamos hablar ni de la mitad del siglo XX, es que teníamos que remontarnos a hoy. Y por eso la portada de ese libro son las fotos de las mujeres que nombramos en este texto. Y por eso consideramos que esa invisibilidad es una lacra, es algo que tenemos que recuperar. Esa falta de información, esa falta de referentes, esa falta de memoria es un dolor, a mí me parece un dolor. Y por lo tanto proponemos que mejorar esa visibilidad, incorporar esos datos, pero unos datos desde la perspectiva feminista, nos va a dar unos parámetros más allá de los parámetros productivos y empresariales. Eso de que cuando incorporas mujeres en el Consejo de Administración la empresa es más eficiente y dices, hombre, ¿y los derechos qué tal tú? Porque si no, volvemos otra vez a esa enorme falacia de que solamente vamos a valer los que somos productivos o son productivos. Obviamente necesitamos datos, obviamente necesitamos recuperar esos indicadores, pero obviamente también necesitamos esa investigación cualitativa que permita captar eso que es invisible, esas dinámicas invisibles que a veces eso no se puede obtener a partir de algunos datos. Y ahí proponemos una colaboración clara, rotunda y directa de las organizaciones del sector con los centros de investigación. ¿Por qué? Porque nos aprendemos juntos. Y ahí sería a través del desarrollo de sistematización de experiencias como la que estáis haciendo ahora, ¿no? De incorporar indicadores, de incorporar cuestiones, pues que podamos ver y poder valorar conjuntamente. Y se trata de abordar, como decimos, fenómenos como la segregación ocupacional, la brecha salarial, los obstáculos al acceso de los puestos de liderazgo, no solo desde la medición, sino también desde la comprensión profunda de sus causas. E identificar, obviamente, esos factores que facilitan o impiden la igualdad y que permitirán diseñar nuevas estrategias más efectivas y con mayor impacto cultural, pero para transformar, para mejorar, para esa propuesta que tiene la economía social y que te hacemos juntas y juntos. Muchas gracias.